interno, específicamente anterior a la ventana oval. El compromiso de este tipo de otoesclerosis es bilateral en aproximadamente un 85% de los casos, como ya lo había mencionado anteriormente, por lo que ante la sospecha clínica siempre se debe buscar los hallazgos imagenológicos en ambos oídos, ya que pues uno de los lugares que pueden ser afectados por este tipo de osteoesclerosis son el promontorio, la porción timpánica del canal nerviofacial y la ventana redonda. Es importante también saber que los puntos de origen de los focos de otoespongiosis se pueden extender hacia la cóclea. En caso tal de que se llegue a hacer un estudio imagenológico y este llega a salir negativo, se debe evaluar la cadena de huesecillos para descartar lesiones congénitas o procesos inflamatorios que expliquen la hipoacusia de conducción. Puedes pasar a Andrea. Bueno, antes de que pases, quiero agregar algo, pues. Definitivamente, pues, causa como tal no se ha determinado aún sobre este fenómeno, pero ciertamente, pues, actúa sobre todo lo que tiene que ver con las estructuras duras del oído. Ahí, como lo acaban de mencionar, pues tenemos una otoesclerosis fenestral y otra que corresponde a la coclear. Ciertamente, pues, hay un endurecimiento de esas estructuras y ese endurecimiento, pues, no permite la movilidad de la cadena ossicular y esto, pues, afecta directamente a la posibilidad de hacer una buena traducción del sonido que viene de afuera hacia el cerebro, ¿sí? Entonces, se produce algún tipo de hipoacusia, una acusia neurosensorial, que con el tiempo, pues, si no se hacen los estudios correspondientes, va a verse aumentada y va a haber un mayor compromiso de la agudeza auditiva. Sigue. Bueno, con lo que respecta a la otoesclerosis retrofenestral, Andrea, el anterior, por favor. Bueno, en lo que respecta a a la otoesclerosis retrofenestral o otoesclerosis coclear, se dice que es una entidad mucho menos común de forma aislada con un 15% de los casos, coexistiendo habitualmente con la forma fenestral. En la otoesclerosis coclear, a diferencia de la otoesclerosis fenestral, se produce una hipoacusia mixta, sensorio-neural y de conducción. Esta hipoacusia sensorio-neural sería producida o secundaria a la producción de proteasas tóxicas que afectarían a las células nerviosas de la cóclea. No sé si alcanzan a ver la imagen que está presentada en la diapositiva. Este es un estudio imagenológico de un paciente de 24 años que consulta por hipoacusia sensorineural. Aquí pues se observan focos hipodensos que dan un aspecto de halo al laberinto óseo. Estos focos pues básicamente lo que hacen es rodear primero a la espira basal de la cóclea para luego extenderse al resto de la cóclea dando el signo del anillo doble, que corresponde al anillo de baja densidad que rodea completamente a la cóclea. También se observan compromiso del resto del laberinto óseo y puede afectar a las paredes laterales del conducto auditivo interno y al promontorio coclear. Se observa un halo hipodenso, como ya lo había mencionado, que rodea la cóclea, conocido como signo del anillo doble. Puedes pasar, Andrea. Bueno, en cuanto al tratamiento, podemos identificar tres tipos de opciones. Está el tratamiento farmacológico, el tratamiento con aparato auditivo y el tratamiento quirúrgico. Paso a la diapositiva, por favor, Andrea.
Bueno, empezamos con el tratamiento farmacológico. Actualmente se dice que no hay tratamiento farmacológico eficaz que pueda tratar este tipo de enfermedad como lo es la otoesclerosis. Sin embargo, se dice también que el único tratamiento médico que podría, ojo, no es que sea eficaz ni mucho menos, sino que lo toman como una alternativa que podría funcionar en ocasiones, se basa en la administración prolongada de fluoruro de sodio. Esto se hace no para detener la enfermedad, sino para evitar que la progresión rápida de esta llegue. Y esto se hace neutralizando e inactivando las enzimas hidrolíticas en el órgano de Corti. Este compuesto, más que todo, se utiliza cuando el tratamiento quirúrgico no puede realizarse o de llano es realizado por el paciente. Cabe destacar pues que la eficacia de este tratamiento no se avala por trabajos estadísticamente significativos y es discutida por varios autores ya que la efectividad de esta pues es muy limitada. Puedes pasar, Andrea. Bueno, siguiendo con el tratamiento con aparato auditivo, aquí en este tratamiento se encuentran los audífonos, los cuales son útiles para las personas que padecen una pérdida de audición conductiva, como es el caso de la otoesclerosis. Regularmente, este dispositivo se coloca sobre la oreja y tiene un pequeño tubo que va hacia el oído interno, haciéndolo pues que el sonido se amplifique y se logre percibir el sonido. Estos aparatos más que todo se pueden colocar al interior del oído como una trompeta, funcionando pues a través de sistemas electrónicos que amplifican el sonido hacia el interior del oído. Se dice que con los años estos aparatos auditivos han mejorado gracias a la tecnología, pues antes estos aparatos eran un poco más grandes y hoy en día se pueden dar cuenta que las personas que utilizan estos aparatos casi ni se les nota que lo tienen, ya que pues, el tamaño se ha reducido con el pasar de los años. Entonces, ustedes se preguntarán cómo funciona este aparatico. Esto funciona básicamente cuando al entrar el sonido al auxiliar auditivo, se transforma y amplifica esa señal a través de un micrófono, pues el cual modula el sonido para equilibrar esa pérdida auditiva del paciente. Hoy en día, pues existen aparatos que son intraauriculares, los cuales son aquellos que van dentro del oído, otros que son retroarticulares, los cuales son aquellos que van detrás del oído, y otros intracanales, que son aquellos que van dentro de los canales auditivos. Puedes pasar, Andrea. Y bueno, por último, pero no menos importante, encontramos el tratamiento quirúrgico. Este tratamiento es una de las formas más usadas para tratar la otoesclerosis. Esta opción quirúrgica consiste en retirar el estribo realizando un agujero en la platina o quitar parte de la platina para exponer el vestíbulo. Esto se hace como, colocando una prótesis que se articula hacia el yunque. Como pueden ver en la imagen, donde está señalada la hipótesis que se articula hacia el yunque. Esta prótesis se coloca para satisfacer la transmisión de sonidos desde la cadena osicular hacia los líquidos del oído interno. Esto más que todo es aconsejable hacerlo en pacientes que tengan brechas mayores a 25 decibeles. Y esta cirugía se le conoce como estapedectomía. Esta cirugía puede ser parcial cuando se quita la mitad de la platina y puede ser total cuando se quita completamente la platina, es decir, toda la platina. Esta es una técnica que pues requiere de mucha experiencia y de una habilidad quirúrgica de importantes cirujanos otólogos que hacen pues son los encargados de hacer este tipo de cirugías con más frecuencia
Además, pues requiere de esto porque es una operación que tiene muchísimos riesgos. Uno de los riesgos que presenta una cirugía como esta es más o menos del 1 al 2% de posibilidad, o se ha descrito que el 1% de los casos se puede tener prácticamente una pérdida mayor con la cual el paciente entró a la cirugía. Incluso hay casos donde los pacientes pueden quedar completamente anacúsicos y esto se da pues por la manipulación del oído interno a través de una hipótesis larga de un fragmento óseo que se mete al vestíbulo. Puedes pasar, Andrés. Muy buenas tardes a todos. Bueno, yo les vengo a hablar sobre los síntomas de la otoesclerosis. Bueno, la pérdida de audición es uno de los síntomas más representantes en la otoesclerosis. Por lo general comienza en un oído y luego se pasa al otro oído. Esta pérdida puede aparecer de forma muy gradual. Muchas personas con otoesclerosis primero se dan cuenta que no pueden oír tonos muy bajos o escuchan en sus oídos o sienten como no siente como un susurro o un sonido por el estilo. Algunas personas también pueden tender a tener mareos, problemas de reequilibrios o tinnitus. El tinnitus, para los que no saben, es un rugido, un chasquido, un silbido o un zumbido en los oídos o en la cabeza que a veces ocurre con la pérdida de audición. Perdón. Como un dato curioso, los entornos con mucho ruido de fondo crean confusiones a las personas con sordera neurosensorial. Sin embargo, en el caso de la otoesclerosis, este desconcierto no suele producir. A veces las personas con otoesclerosis pueden incluso oír mejor en entornos ruidosos gracias a las altas frecuencias y al elevado volumen de las voces en estas circunstancias. Pasa, Andrea, por favor. Bueno, ahora vamos con diagnóstico de la otoesclerosis. La manera de diagnosticar la otoesclerosis, es mediante un examen médico del oído medio por parte de un otorrinolaringólogo u otro profesional de la audición. Los profesionales de la salud que se especializan en la audición son quienes diagnostican la otoesclerosis. Estos profesionales incluyen un otorrinolaringólogo, que es un médico que se especializa en los tratamientos del oído, nariz, garganta, y un otólogo, que es un médico que se especializa en las enfermedades de los oídos, o un audiólogo, que es un profesional de la salud capacitado para identificar, medir y tratar los trastornos de la audición. El primer paso en el diagnóstico de descartar otras enfermedades o problemas de salud que pueden causar los mismos síntomas que la otoesclerosis. Los siguientes pasos incluyen pruebas de audición que miden la sensibilidad auditiva, como lo son los audiogramas, y la conducción del sonido en el oído medio, como son los timpanogramas. A veces también se utilizan imágenes diagnósticas como una tomografía para el diagnóstico de la otoesclerosis. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Sí me escuchan? Sí, Lau. Bueno. Bueno, hablando ahora acerca de los tumores que se pueden presentar en el oído, encontramos 3 tumores, pero pasemos a hablar del tumor schwannoma del octavo nervio craneano. Este es un tumor que también es conocido como neuroma o neurinoma acústico. Este neurinoma acústico corresponde al tumor más frecuente del conducto auditivo interno y del ángulo pontocerebeloso. Este tumor ha llegado a cifras cercanas del 10% de todos los tumores endocranianos y a cifras del 90% del ángulo pontocerebeloso.
Además, tiene una incidencia anual que va desde el 7,8% al 12,4% de tumores por millón de habitantes. Este es un tumor que es benigno, su crecimiento es lento y está derivado, o más bien se origina a partir de las células de Schwann del octavo par craneano, tanto de sus porciones vestibular superior y mayormente inferior, y es muy raro encontrarlo en su porción coclear. En su curso clínico se distingue por dos etapas, una etapa otológica y una etapa neurológica. En la etapa otológica se presenta una destrucción lentamente progresiva de las fibras de los nervios cocleares y vestibulares. ¿Por qué se da esto? Pues por la compresión que posee el tumor. Pasando ahora a la etapa neurológica, aquí se puede decir que se desarrolla cuando el tumor sale del canal acústico interno e invade el ángulo pontocerebeloso. Como lo había dicho anteriormente, que este tumor tiene un crecimiento lento, ha tenido pues cifras de crecimientos entre 1 a 3 milímetros por año. Este neurinoma acústico fue descrito por primera vez en una autopsia por Edward Sandiford en el año de 1777. Este señor reportó que el tumor estaba adherido al nervio auditivo y que se insinuaba en el conducto auditivo interno. Pasa la diapositiva, porfa. Bueno, ahora a continuación vamos a hablar de la patogenia del neurinoma del acústico. Bueno, en la patogenia tenemos dos causas. Tenemos una causa que es genética y tenemos una causa que está ligada a otras enfermedades. Bueno, en la causa genética se dice que el neurinoma del acústico se origina como resultado de mutaciones en un gen supresor de tumores que se encuentra alojado o localizado en el brazo del cromosoma número 22. Bueno, este gen es mayormente conocido. Este gen es mayormente conocido como NF2 y este gen es muy importante debido a que es el encargado de producir una proteína denominada merlina. La merlina es una proteína muy importante debido a que es la encargada de suprimir los tumores. Además de que también tiene la función de controlar la producción o multiplicación de las células de Schwann, regulando de esta forma así su abundancia y también su localización. Bueno, en este caso, como el gen se encuentra defectuoso, esto lo que va a causar es una pérdida de la merlina, lo que permite que las células de Schwann crezcan sin control alguno. No está muy claro lo que hace que este gen sea defectuoso y en la mayoría de los casos del neurinoma del acústico no existe una causa identificable. Ahora pasamos a la otra causa, que es la causa que está ligada a otras enfermedades. Bueno, aquí nos dicen que este gen defectuoso también es heredado en los casos de neurofibromatosis tipo 2. Bueno, les voy a explicar un poco acerca de esta enfermedad. La neurofibromatosis tipo 2 es una enfermedad autosómica dominante. Esto nos quiere decir que la mutación puede ser transmitida solamente por un progenitor y este progenitor es el que tiene el gen dominante. Cada hijo de un progenitor afectado tiene una probabilidad 50-50 de heredar esta enfermedad. Bueno, cuando tenemos un neurinoma del acústico por esta enfermedad de neurofibromatosis tipo 2, se va a presentar de una forma bilateral, es decir, que se va a presentar tanto en el oído izquierdo como en el oído derecho. Por favor, Andrea, pasa la diapositiva. Bueno, ahora tenemos los factores de riesgo. El único factor de riesgo que es conocido hasta hoy día del neurinoma del acústico
es tener un progenitor con neurofibromatosis tipo 2. Pero a pesar de esto, solamente se destaca que la neurofibromatosis tipo 2 es responsable de aproximadamente de un 5% de los casos del neurinoma de la acústica. Una característica distintiva de esta enfermedad es la aparición de los tumores no cancerosos en los nervios que controlan el equilibrio en ambos lados de la cabeza, como les había dicho anteriormente. Paso, Andrea, a la diapositiva. Bueno, antes de hablar sobre... ¿Me confirman si se escucha? Sí, Se escucha. Bueno, gracias. Antes de hablar del tratamiento como tal, quisiera hacer una síntesis de lo que es el neurinoma del acústico, que fue expuesto por la colega Laura Huelvas. Bueno, se dice que el neuroma acústico es un tumor benigno, o sea que no es canceroso, el cual se desarrolla en el nervio que conecta el oído con el cerebro. Nos referimos al nervio auditivo coclear. Este tumor suele crecer lentamente, pero a medida que crece, este puede ejercer una presión contra los nervios auditivos y del equilibrio. Ahora bien, hablando sobre el tratamiento como tal del neurinoma del acústico, es posible que el tumor del neurinoma del acústico requiera controles periódicos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de controles periódicos? Estos se deben realizar generalmente cada 6 o 12 meses, en los que se evalúa la evolución del tumor mediante la realización de resonancias magnéticas, una audiometría o una valoración de la audición en consulta. Pero cuando ya se necesita un tratamiento, en este se pueden incluir, Andrea, pasa las otras oraciones que están ahí en la diapositiva. Bueno, cuando ya nos referimos a un tratamiento como tal, encontramos la radiocirugía estereostática y la cirugía quirúrgica. Bueno, cuando hablamos de una radiocirugía estereostática, es una forma de radioterapia que consiste en enfocar rayos X en una alta potencia sobre una zona pequeña. Se utiliza cuando el tumor es difícil de extirpar quirúrgicamente. A pesar de su nombre, este se trata de un proceso no quirúrgico, como ya lo había mencionado. Es un tipo de radioterapia sumamente precisa que permite hacer llegar al tumor dosis de radiación mucho más altas. Este tratamiento se puede realizar en una o varias sesiones. ¿Cuál es el objetivo de la radiocirugía estereostática? Es detener el crecimiento del tumor, preservando la audición en la medida más posible y respetar también el nervio facial. Ahora bien, pasamos al tratamiento que es la cirugía quirúrgica. Bueno, en la mayoría de los casos, especialmente si el tumor es grande, si está causando síntomas, si crece de forma rápida o ejerce demasiada presión sobre el cerebro, se requiere de una forma rápida una cirugía para extirpar el tumor. Esta opción de elección para la erradicación del tumor indica principalmente a jóvenes con tumores grandes, de mayores a 2,5 o 3 centímetros, y en algunos casos en pacientes con tumores pequeños, pero con una audición intacta. Este procedimiento se realiza bajo una anestesia general, existiendo diferentes abordajes quirúrgicos, ya sea por el oído interno o mediante una incisión directa en el cráneo. La elección de alguna de estas técnicas va a depender del tamaño y la localización del tumor. Actualmente la mortalidad cuando se realiza este procedimiento es de un 1%. Pasa la diapositiva, Andrés.
Bueno, ahora refiriéndonos a los síntomas de este tumor, al comienzo quizás no se presentan síntomas o estos se presentan de manera leve, los cuales pueden tardar muchos años en manifestarse. A menudo surgen de los efectos del tumor en los nervios auditivos y del equilibrio. La presión de los tumores en los nervios adyacentes, nos referimos que controlan los músculos faciales y sensoriales, que allí nos referimos al nervio facial y al nervio trigémino. Los vasos sanguíneos cercanos y las estructuras cerebrales pueden también causar problemas. Algunos síntomas y signos frecuentes del neurinoma acústico son la pérdida de la audición gradual o repentina, el zumbido, que pues es una clase de tinnitus en el oído afectado, la inestabilidad, que es la pérdida del equilibrio, y el mareo, que son los vértigos. También se pueden presentar entumecimientos faciales y muy excepcionalmente debilidad o pérdida del movimiento muscular. Raras veces un neurinoma del acústico puede crecer lo suficiente como para comprimir el tronco encefálico y poner en riesgo, en peligro la vida. Pasa a la diapositiva, por favor. Bueno, ahora bien, por último, vamos a hablar sobre las complicaciones que se presentan. Un neurinoma del acústico puede provocar una variedad de complicaciones permanentes, tales como lo son la pérdida de la audición, el entumecimiento facial, la dificultad para mantener el equilibrio, el zumbido en los oídos. Ahora bien, los tumores grandes pueden ejercer presión sobre el tronco encefálico y evitar la circulación normal del líquido entre el cerebro y la médula espinal, haciendo referencia al líquido encefalorraquídeo. En tal caso, el líquido puede acumularse en la cabeza provocando una hidrocefalia y en esta pueden aumentar la presión dentro del cráneo. Gracias. Doy paso a mi siguiente colega. Bueno, el tumor colesteatoma es el segundo tumor que vamos a ver el día de hoy. Este es un tumor cutáneo que es benigno. Se encuentra en el oído medio y el hueso mastoideo del cráneo. Este tumor, denominado colesteatoma, tiene un comportamiento destructivo y se produce por un crecimiento anormal. Se produce por un crecimiento anormal de piel detrás de la membrana timpánica que no sale al exterior. Bueno, en palabras más sencillas, hay que imaginarse que la escamación normal de la piel del oído en un lugar drena. Un momento. Bueno, esa escamación del oído, en vez de drenar hacia afuera, hacia el exterior, lo que hace es acumularse ahí hacia adentro. Según el origen de este tumor, se clasifica, tiene dos clasificaciones, una clasificación que es congénita y una clasificación que es adquirida. La clasificación congénita se puede presentar por restos epiteliales de origen embrionario. Estos restos se encuentran detrás de una membrana timpánica intacta y no tienen continuidad con el conducto auditivo externo y tampoco pues, se reconocen factores etiológicos como perforaciones de membrana timpánica o alguna historia previa de infecciones que se hayan presentado en el oído. Esta clasificación congénita, a su vez, se puede clasificar según su localización en el hueso temporal y pues también se puede localizar en la pirámide petrosa, en la mastoides o en el oído medio. Pasando a hablar acerca de la clasificación adquirida, encontramos que se produce
como consecuencia de la retracción de la membrana timpánica o por alguna perforación o alguna infección que se haya presentado. Además de esto, encontramos que este tumor colesteatoma puede aparecer en cualquier edad, pero es muy común en los niños, en los cuales pues suele ser un poco más agresivo. Pasa la diapositiva, porfa. Bueno, ahora vamos a continuar con los síntomas del colesteatoma. Los síntomas del colesteatoma al principio pueden ser muy leves e incluso muchas veces pueden llegar a ser inexistentes, por lo que el paciente o la persona que padece este tumor suele tardar en acudir a la consulta de su médico u otorrinolaringólogo. Bueno, tenemos que el síntoma más frecuente del colesteatoma es la supuración del oído. Esta supuración del oído se trata de una secreción que es indolora, que es purulenta y que frecuentemente presenta un olor fétido, como pueden observar en la imagen de la diapositiva. Otro síntoma del colesteatoma es que puede presentarse una hipoacusia o pérdida auditiva, debido a que el colesteatoma puede llegar a afectar a la cadena de huesecillos del oído medio, impidiendo así que se dé una buena transmisión del sonido. Y ya por último síntoma, tenemos que a medida que el colesteatoma va aumentando de tamaño, este puede provocar esa sensación de presión o de oído ocupado, e incluso muchas veces puede generar dolor de cabeza hemicraneal. Ese dolor de cabeza hemicraneal se va a producir del lado del oído afectado, como pueden observar en la imagen que se ve en la diapositiva. Andrea, la siguiente diapositiva. Bueno, dentro de las complicaciones del colesteatoma tenemos que esta puede producir vértigo, también pérdida de audición, inestabilidad e incluso puede llegar a causar infecciones intracraneales como lo son la meningitis y abscesos craneales. Los abscesos craneales es cuando una bacteria o un hongo llega a infectar el cerebro. Andrea, la siguiente diapositiva, por favor. En el tratamiento del colesteatoma tenemos un tratamiento inicial y tenemos un tratamiento definitivo. El tratamiento inicial del colesteatoma puede consistir en la administración de gotas antibióticas o gotas que estén asociadas a esteroides. Bueno, el objetivo de este tratamiento inicial es mantener el oído cuidadosamente limpio. También tiene como objetivo detener la supuración del oído y poder controlar un poco la infección. También, bueno, continuando con el tratamiento, tenemos a un tratamiento que es definitivo para eliminar el colesteatoma. Este tratamiento es la cirugía. Bueno, esta cirugía se realiza con anestesia general en la mayoría de los casos. Y esta intervención, en la mayoría de los casos, se realiza por detrás del pabellón auricular y recibe el nombre de timpanoplastia con mastilectomía. La principal finalidad de la cirugía es la eliminación del colesteatoma, aunque este puede llevar asociado una pérdida de audición. Andrea, la siguiente diapositiva. Bueno, luego de que se realice la cirugía, podemos hacernos la pregunta, y es que si el colesteatoma puede aparecer después de esta intervención. Bueno, incluso después de retirarlo quirúrgicamente, el 10 al 20% de los colesteatomas vuelven a repetirse y requieren de chequeos periódicos. El colesteatoma puede aparecer por varios motivos. Uno de ellos es que algún resto microscópico pasase inadvertido, durante la intervención, o que se hayan vuelto a producir las causas que lo originaron en un primer momento. Bueno, este tercer tumor es el tumor osteotoma. Estos tumores del conducto auditivo externo son unas lesiones tumorales óseas que son benignas, son de crecimiento lento, no son invasivas,
son poco frecuentes y son unilaterales. Además, están ubicadas en la extensión de la pared lateral del conducto auditivo externo, en la estructura timpanomastoidea, generalmente son asintomáticas. Su síntoma inicial se presenta con la obstrucción del conducto. Este tumor tiene una incidencia promedio del 0,05% de las cirugías otológicas. Tiene mayor predominio en el sexo masculino y pueden estar asociadas a traumatismos, a cirugías otológicas, a radioterapia o a infecciones crónicas. Sin embargo, la mayoría de estos tumores pues no se conoce en sí pues la etiología de cada una de ellas. Pasa la diapositiva, por favor. Bueno, en la patología del disculpen un momento. Bueno, continuando con la patología del osteoma, tenemos que este se produce por un crecimiento excesivo o anormal de un hueso en el oído. Este crecimiento del hueso puede llegar a alcanzar un tamaño lo suficientemente grande como para obstruir el conducto auditivo, imposibilitando así la entrada del sonido. Bueno, como podemos observar en la diapositiva, tenemos al pabellón auricular, al conducto auditivo externo y justamente donde se ve en la imagen lo que está señalado con rojo, podemos ver o notar ese crecimiento excesivo o el crecimiento anormal de ese hueso en el oído. Continúa con la siguiente diapositiva, Andrea. Bueno, factores de riesgo. Uno de los factores de riesgo es la exposición continua al agua fría, por lo que es bastante frecuente que este tumor lo padezcan las personas que realizan natación o aquellas personas que practican deportes acuáticos. Siguiente diapositiva, Andrea. Bueno, respecto al diagnóstico de este tumor, tenemos que el otorrino será quien realice la prueba diagnóstica para detectar o no la presencia de un osteotoma. Este diagnóstico se realizará mediante un examen físico o mediante una otoscopia. Bueno, en las complicaciones tenemos que los osteomas suelen atrapar cera y restos de queratina en la profundidad del conducto auditivo externo. Esto lo que va a producir es una pérdida de la audición transitiva. Otra complicación que podemos encontrar de este tumor es que genera molestias auditivas, puede causar una hipoacusia gradual e incluso pueden presentarse infecciones repetitivas en el oído externo. Bueno, continuando con el tratamiento, consultando pude encontrar que en la mayoría de los casos donde se presenta este tumor no se presentan síntomas. En este tipo de casos lo que se hace con el tratamiento es que se realiza más que todo como una observación y un control para llevar un registro de cómo se encuentra el tumor o del estado del tumor. Bueno, en otro tip, sin embargo, también podemos encontrar que el tratamiento del osteoma que el tratamiento de los osteomas se puede dar a través de una intervención quirúrgica, pero esto ya se realiza más que todo es cuando el tumor empieza a complicar o a generar molestias en el oído del paciente o en el oído de la persona que lo tiene, ya sea porque hubo un aumento de su volumen o este tiene un roce o su localización en el conducto auditivo externo está causando algún grado de obstrucción o secreción crónica en el oído. Bueno, con esto damos por finalizado nuestro seminario. Aquí podrán encontrar la bibliografía donde sacamos la información. Esperamos que haya sido de su total agrado y a continuación vamos a realizar
una pequeña actividad. En unos momentos les estaremos enviando el link de esta actividad a través del chat del grupo. No hay ninguna pregunta por parte del público con respecto a la osteoesclerosis y a los principales tumores de los cuales los compañeros hablaron. Bueno, yo sí voy a hacer una pregunta, pero una pregunta muy general. ¿Qué revisaron ustedes con respecto, además de lo que mencionaron aquí, sobre la rehabilitación de estos pacientes que son sometidos a procedimientos quirúrgicos, ya sea del schwannoma, del neurinoma del acústico y de estos tumores que en general que han hablado? ¿Y qué terapias de rehabilitación encontraron en su bibliografía? Que es una de las partes donde más ustedes tienen injerencia en la recuperación, en mayormente o en menor escala, hablando de esa rehabilitación auditiva que pueda presentar el paciente. Si revisaron algo, pues lo mencionan, si no, pues acá pues lo complementaremos. Entonces, si alguien tiene la respuesta, pues que lo diga, o si hay varios compañeros que tengan la respuesta, pues lo dicen. ¿Qué revisaron sobre terapias de rehabilitación? Profe, sobre terapias de rehabilitación no consultamos mucho. No, bueno, no consultamos, sino más bien vimos como qué podía pasar después de la cirugía y ya, pero en sí las terapias de rehabilitación para esas personas no. Mencionaron algunas, por ejemplo, la implantación de los implantes cocleares. Hay métodos de musicoterapia como nueva herramienta de intervención para mejorar un tanto pues esa parte sensitiva que se perdió, ¿verdad? Bueno, además también está el uso de los audífonos. Todo procedimiento, toda aquella terapia que conduzca a mejorar la parte sensorial es la que se está aplicando actualmente. De resto, pues, todo lo que tiene que ver con el aparato de fonación, ¿verdad? Cuando se pierde bueno, para que el paciente pueda regular, ¿no? Ustedes saben que cuando hay una disminución de la agudeza auditiva, pues también el paciente tiende a aumentar el tono de la voz. Entonces también hay terapias que permiten mejorar o modular mejor ese tono de la voz. Eso en general. Bueno, pueden desarrollar la actividad. Bueno, chicos, les voy a explicar en qué consiste la actividad. Hicimos una serie de preguntas, son 5. Es un juego. Le tomaremos la participación a las primeras 3 personas que completen la actividad, tengan el mayor número de respuestas correctas y envíen la captura a nuestro grupo de WhatsApp. Entonces voy a pasarles el link.
Profesor, mientras los compañeros realizan la actividad, nosotros le estaremos mostrando pues las preguntas que realizamos y en qué consiste el juego. Ok, las espero, a ver. Profe, y esas eran las preguntas esas son las preguntas que están resolviendo nuestros compañeros. En eso consistía la actividad. Correcto, esto es como un Kahoot. Sí, señor. Ok. Bueno, la misma aplicación pues da los resultados y las 3 primeras personas que contesten bien, ¿no? O los 3 primeros puntajes. Sí, señor. Listo, entonces, ¿cuánto tiempo les van a dar para que respondan? Profesor, cada pregunta tiene una duración de 10 Ok. segundos para que Ok, ellos listo. puedan responder. Entonces esperemos y usted me dice los nombres de los 3 primeros puntajes. Profesor, ya tenemos el nombre de las 3 personas que hicieron la actividad, respondieron correctamente y pues fueron las primeras. Está Valentina, Katherine y María Fernanda. Valentina Vergara, ¿verdad? Catherine Tapia. Sí, señor. Y María Fernanda María Fernanda Cáceres. Cáceres. Muy bien, primer, segundo y tercer puesto. Bueno, ganadores Valentina Vergara, Catherine Tapias y María Fernanda Cáceres.
tenerlas en cuenta ahí para una nota extra conceptual para los próximos, para la calificación, perdón. Bueno, ustedes hicieron una buena presentación, muy buenas gráficas, muy buenas diapositivas, dominio del tema. Tienen una nota de 4.50. Una muy bonita actividad también con ese Kahoot. Y bueno, entonces les voy a pedir el favor que compartan su presentación con el resto del grupo, porque hasta aquí entran los temas para el primer parcial. Ok, profesor, nosotros compartiremos las diapositivas en el grupo. Correcto, entonces, bueno, si no es más, muy buena investigación, a pesar de que no había mucho material, ¿cierto? No había muchas revisiones, pero la sacaron. Entonces, quedamos para el jueves. Ahí voy a revisar qué tema viene, y para el viernes el parcial va por la plataforma de la institución. Como les mencioné, pues 25 preguntas para 1 hora. Selección múltiple con única respuesta. 25. Bueno, entonces, cualquier cosa les estaré comunicando. Diga. La bibliografía que usted subió está en el correo que mandó. Sí, correcto. Además, la bibliografía también está en el plan calendario que les envié también. Y está el libro. Sí, lo consiguen. Yo por aquí lo estaba, Tratado de Otorrinolaringología. Vamos a compartir pantalla. ¿Cómo es que se llama, profe? ¿Ya está compartida la pantalla? Lo consigues aquí en Google como Tratado de Otorrinolaringología y Cirugía de la Cabeza. Y la otra recomendación que tienen en el plan calendario es la otorrinolaringología de Dewis Sanders, de Interamericana. Entonces, esos libros los consiguen en Google. No, son un poquito costosos, entonces sabemos porque no todo el mundo tiene esa posibilidad. Aquí está. De comprar el libro, pero como les digo, cualquier libro de otorrino les puede servir, y ustedes pues van a enfocarse hacia los temas y hacia las conclusiones que aquí hemos tenido. ¿Ya? Entonces, no va a haber problema por ese lado. Ya tienen material que se ha expuesto, ya tienen los videos. Lean también pues de los tratados de otorrino para tener un poco más de conceptualización. Pero hacia eso está enfocada el objetivo de este curso, de esta primera semana. ¿Ok? De todas maneras, voy a tratar de, bueno, además de esta recomendación, pues voy a tratar de conseguir un compendio, ¿ya? Para también guiarnos por ahí, un compendio de otorrino. Por ahí pues tengo un par de textos, entonces voy a escoger uno de ellos para enviárselos para el resto de los temas que vienen, para que pues, haya uniformidad en la revisión de los temas, y no hay que olvidar pues estas otras recomendaciones. Bueno, listo. Entonces, cualquier otra pregunta que tengan. Bueno, si no es más, entonces nos vemos el día jueves de la semana entrante. Cualquier cosa me comunican en el grupo. Que tengan buen fin de semana. Bueno, profe, igual. Gracias, profe.